Bueno, pues es verdad que ya vamos así, ya hemos hecho el cupo del tiempo, pero me falta una pregunta más, todavía no os levantáis. Y es el proceso creativo, que es lo último que me queda ya por preguntaros. Aquí, por ejemplo, tengo escrito contra brief, intimar, conceptualizar, ejecutar y producir. Bueno, es a nivel muy general, ¿no? Sí, Pero, pero si nosotros recibimos una llamada junto con un brief o una reunión, y entonces nos damos un tiempo un poco para pensar realmente qué nos están pidiendo o dónde está el problema realmente. Hay veces que en la primera reunión te das cuenta que te están pidiendo algo que realmente no es lo que necesitan, sino que necesitan volver un poco atrás o incluso ir para adelante o algunas piezas especiales que les ayuden. Eso es importante, ¿no? Poder hablar con ellos. ¿Estás seguro de esto? ¿Por qué me estás pidiendo esto? ¿Has pensado en esto otro? Hay ahí un poco de asesorar realmente, porque a lo mejor no necesitan cambiar la marca y necesitan ordenar el portfolio de alguna manera, ¿no? Bueno, es decir, cada proyecto tiene sus... Pero esa parte de contrabrief y poder estar con el cliente para realmente acotar muy bien el proyecto es muy importante, porque si no a veces nos lanzamos a lo que nos piden y realmente no es lo que necesitan. Eso lo hemos pasado por ahí. Luego la parte de intimar, lo que te he dicho, lo he repetido muchas veces, pasar tiempo con el cliente. Estar con ellos, visitarlos, entenderlos, hablar, intimar de alguna manera para poder meternos en su cabeza y reconocer y saber ver realmente dónde está el valor, que a veces ellos no lo saben ver, el valor que tienen dentro. Hay discursos, pero si tenéis esto y no lo estáis contando, ¿no? Y también dónde está la necesidad, cuál es el verdadero problema y cuál es el objetivo final de esto, ¿no? Y a partir de ahí, pues entonces ya sí tenemos una cantidad de información ingente, de muchos inputs, y podemos empezar a conceptualizar y a enlazar las piezas del puzzle, ¿no? Al final, en ese proceso lo que hacemos es convertir todos esos intangibles de ilusiones, objetivos, problemas, limitantes, intuiciones, miedos, convertirlos en piezas físicas, hacerlos tangibles, ¿no? Y esa parte de conceptualización es algo que es ya donde estamos solos, tranquilos en el estudio, podemos trabajar y preparar una propuesta en la que confiemos y a la presentación del cliente para, de alguna manera, ilusionarlo y que se visualice en el futuro con ese proyecto, ¿no? Pues yo tengo una pregunta. ¿Me darías la razón en que quizá el diseño gráfico se basa un 90% en esa ideación, en esa investigación, en esa toma de decisiones y el 10% en realidad en la ejecución? Sí. Yo sí. O sea, para mí sí. O sea, para mí el concepto... O sea, si tú tienes un proyecto sin concepto, puedes acabar con un resultado estético y que esté bien, pero muchas veces el concepto lo que le da profundidad es lo que le da capas y lo que genera que ese proyecto se viralice, que últimamente es como una palabra que está como muy en boca de los clientes, ¿no? Que se viralice, o genere un discurso y genere una comunicación, ¿no? Sí. Y al final transmita más cosas, ¿no? Entonces, al final el packaging muchas veces parece que es un sitio en el que no se debería o no se transmite tanto, ¿no? Al final es como patatas fritas, bolsa, tal, una aceitera. Pero realmente hay muchas cosas que puedes comunicar, dependiendo evidentemente del público, pero al final yo creo que es muy importante llegar a un concepto fuerte. Luego, evidentemente, la ejecución tiene que estar bien. O sea, que al final, si la ejecución no tiene sentido, pues acabas con algo, ¿no? Claro. Hay una parte unida al concepto que es el objetivo final, ¿no? Ese posicionamiento. Cuando hablamos de packaging, siempre... Cuando nos ponemos a diseñar tenemos que tener ese horizonte de cómo se tiene que percibir este producto, ¿no? ¿Dónde lo vas a meter tú? ¿En qué apartado de tu cerebro, de tu cabeza lo vas a posicionar, ¿no? Y si esto es un vino de edición limitada de tantos euros, que cuando tú lo veas, eso entre y se posicione en ese apartado de tu cabeza, ¿no? Y si es unas patatas fritas de jiji jaja para tomármelas en el parque con los amigos porque tengo 14 años, también quien lo vea lo posiciona en ese... Y eso es muy importante, ¿no? Y detrás de eso, y llegar ahí, para llegar ahí hay muchos caminos. Y conceptualizamos y encontramos qué contar y en qué apoyarnos y tal, pero esa parte del principio, en plantear esa estrategia para luego llegar a un sitio en el que tú tienes el control. O sea, esto no acaba siendo como es porque el proceso creativo, artístico nos ha llegado ahí, sino nosotros queríamos llegar aquí, a que se posicionase de esta manera en tu cabeza. Y lo hemos conseguido, hay 1000 soluciones, pero esta es una de ellas que funciona, ¿no? Eso es, y eso te lo da el concepto. Muy importante. Claro, al final el concepto ya te da todas esas bases
que hace que sea mucho más fácil diseñarlo. O sea, una vez que tiene un concepto fuerte, traducirlo al diseño se vuelve muy sencillo. es ¿no? mucho más Comparación. sencillo. Claro. Y además, para conceptualizar, necesitas la estrategia. Esa estrategia primera de conocer, de saber de a qué mercado va, para quién es, te ayuda luego a que ese concepto se alimente de cosas para que tenga sentido, ¿no? Entonces Sí. es un poco la unión de todo. Y por tiempos, no sé si tardamos más en conceptualizar o en ejecutar, depende del proyecto, pero hay proyectos que la ejecución es muy tediosa porque son ilustraciones o tienen acabados, arte finalizados muy complejos. Y luego no hemos hablado de la última parte. Nosotros presentamos los proyectos a los clientes, normalmente funciona muy bien y les encanta, y entonces nos ponemos a arte finalizar. Y entonces aquí aparece otra parte del equipo que está especializada en el arte finalizado, ¿no? Nosotros tenemos 2 personas, José y Rodrigo, que se dedican a arte finalizar y que ya conocen mucho de imprentas, de temas de producción, y entonces ahí somos muy especialistas para esa parte, mimarla mucho y darle el valor que tiene para que eso luego se pueda producir. Porque esto luego se tiene que fabricar de forma industrial. Con Cualquier cosa que nos dificultades, inventemos los diseñadores luego no tiene por qué ser fabricable. Y eso es otro mundo. Sí. Aquí, vamos, se juntan un montón de competencias, Sí, ¿cierto? sí. Bueno, pues hemos hablado, por ejemplo, del tema del proceso. Cuéntanos un poco sobre el equipo, las personas que están detrás de que todo eso salga. Claro, al final el equipo es una consecuencia del proceso. Entonces, bueno, nosotros tenemos gente que se encarga de la estrategia, Beatriz y yo principalmente, y luego según el proyecto en qué manos cae, pues va participando también el diseñador. Tenemos diseñadores que se encargan del gran consumo, como José y Belén, que son como especialistas del gran consumo. Ricardo y yo nos encargamos más de la parte gourmet, premium, licores, espirituosas, esa parte. Luego tenemos a gente que está más en el día a día con las marcas, como Pedro, y que también se encarga del diseño web. Y tenemos perfiles muy especializados como Tatiana, que es ilustradora in-house y que es capaz de adaptar el estilo a cualquier necesidad que tenemos, ¿no? Y luego está la que hace que todo funcione, que es María, que es nuestra project manager, por decirlo de alguna manera, que nos pone en orden, es la que manda, y el equipo de arte finalizado que hemos nombrado antes, que es una parte esencial para que luego la producción pueda llevarse a cabo, y ahí es algo muy importante cuando estamos hablando de packaging.